Conoced la cuna 4x1 Colla. Componentes: un fondo y la extensión del fondo, 2 paredes laterales, 2 extensiones de las paredes, 2 partes superiores, 2 patas A, 2 patas B, una pared baja, 2 cintas, 4 ruedas, juego de llaves y tornillos de sujeción. El conjunto incluye un colchón que mide 90 x 60 centímetros. Colla también puede ser usada como colecho. Cuna independiente 90 x 60 centímetros. Cuna 120 x 60 centímetros. Y parque para niños más grandes. El montaje empieza con unir la pata A y la pata B a la parte superior. Junta la parte superior con esta parte de la pata en la que se encuentran 2 orificios. Une la parte superior a las patas usando los tornillos largos. Recuerda que las puntas de las patas con orificios para las ruedas deben estar cerca del listón ancho de la parte superior. Lo mismo hacemos con la otra parte superior. Ahora unimos una pared lateral a las partes superiores. El listón horizontal ancho debe estar abajo y los orificios en la parte interna. Con estos tornillos une la pared a la parte superior. Lo mismo hacemos por el otro lado. Ahora el montaje del fondo. Los orificios de montaje del fondo deben estar abajo. Atornillamos con 4 tornillos cortos a las patas cerca de ambas partes superiores. Es la base de nuestra cuna. Si quieres montar el colecho, puedes elegir una de las 3 alturas del fondo. El lado bajo lo unimos a las partes superiores por ambos lados. Para esto, usamos 4 tornillos largos. Importante: el borde inferior del lado bajo y el fondo de la cuna deben estar precisamente unidas. Atornillamos las ruedas a colla. Ajusta la altura del fondo y del lado bajo de modo que cuando acerques colla a la cama, el listón superior de la pared esté, como mínimo, 2 centímetros abajo del borde superior del colchón de los padres. Colla combina con camas con las dimensiones mencionadas. Cuna bien ajustada, la ajustamos y fijamos con 2 cintas. Dependiendo del tipo de la cama de los padres, los cinturones los pasamos alrededor del colchón o de la base de la cama y las juntamos con colla pasándolas por los huecos entre los barrotes por ambos lados. Después las abrochamos y tensamos. Al final ponemos el colchón. Si montamos colla en la versión independiente, podemos poner el fondo en 4 alturas diferentes. En esta versión de la cuna, instalamos el lado alto con los orificios hacia el interior. El listón ancho debe estar abajo. A ambas, las partes superiores las unimos en el lado con 2 tornillos largos. Ponemos el colchón incluido en el conjunto. Para aumentar colla, desmontamos el fondo y las paredes laterales, y las partes superiores las dejamos unidas a las patas. Si empezamos el montaje con la cuna independiente grande, juntamos la parte superior a las patas, en el lugar donde están 2 orificios. Unimos la parte superior a las patas usando los tornillos largos. Las puntas de las patas con orificios para las ruedas deben estar cerca del listón ancho de la parte superior. El siguiente paso es prolongar los lados. Colocamos el lado y su extensión de modo que los orificios coincidan. En cada uno de los 3 orificios insertamos un tornillo y por el otro lado el conector y los unimos atornillando.
Después, extendemos el fondo. Ponemos el fondo y su extensión, de modo que los orificios coincidan. Para el montaje, usamos estos elementos. Insertamos 4 conectores en los orificios. Y después, pasamos por ahí 4 tornillos cortos y los atornillamos. Al unir el lado a las partes superiores, fíjate en que el listón más estrecho esté arriba. Usa 4 tornillos largos, 2 a cada lado, para conectar el listón a la parte superior. A esta estructura le vamos a agregar el fondo. Recordemos que todas las extensiones deben estar por el mismo lado y los orificios de montaje del fondo en su parte inferior. El fondo lo unimos a las patas con 4 tornillos cortos y a la pared lateral con 2 largos. Ahora agregamos la otra pared lateral y unimos al fondo con 2 tornillos largos y a las partes superiores con 4 cortos. En esta versión de la cuna tenemos 4 diferentes alturas del fondo. Cuando el niño empiece a ponerse en pie, colocamos el fondo en este nivel más bajo, el quinto, y así obtenemos el parque. A la cuna y al parque le atornillamos las ruedas. Después de poner la cuna en el lugar deseado, recordemos que tenemos que bloquearlas. En esta versión de la cuna y en el parque se puede colocar un colchón que tenga las dimensiones mencionadas. Es todo sobre Koya. ¡Dulces sueños! Kindercraft. Easy with kids.